¿Qué tal, jóvenes? Un gusto poder saludarlos. El día de hoy vamos a aprender sobre el teorema de Pitágoras, pero específicamente vamos a conocer y aprender el cálculo de la longitud de la hipotenusa, por lo cual necesito que resuelvan el siguiente ejercicio, que dice de la siguiente manera. Encuentre el valor de x en el siguiente triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Aquí se necesita que dar cierto tiempo al estudiante para que pueda intentar resolver el ejercicio. ¿Por qué intentar? Él ya debe de conocer lo que es el teorema de Pitágoras y saber cuál es la fórmula. Sin embargo, ahora le toca experimentar, hacer prueba y error con este ejercicio. Y a el docente tiene que ir como supervisando este proceso, apoyando, guiándolos para que ellos puedan hacerlo de la mejor manera. Pero en este momento se les da un tiempo a los estudiantes para que ellos puedan resolver e intentar resolver este ejercicio que posteriormente será resuelto por el docente. Bueno, ahora corresponde, después de darle el tiempo a los estudiantes de que ellos realicen el ejercicio, se podrá encontrar que algunos están en acierto y otros pues aún no saben cómo utilizar. Por lo tanto, se procede a explicar el ejercicio para comprensión de los estudiantes y así puedan asimilar el teorema de Pitágoras y cómo aprovechar para hallar la hipotenusa. El ejercicio que les presentaba a ellos era hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. eh, entonces podemos, el teorema de Pitágoras se utiliza únicamente o se puede utilizar en un triángulo rectángulo como podemos ver acá, o que tiene un ángulo recto. Ahí podemos, es necesario para utilizar el teorema de Pitágoras tener la longitud de los dos catetos. Como bien se sabe, para hallar la hipotenusa, aquí como dice que es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Podemos ver acá. Entonces lo vamos ¿cómo se llama? A identificar para que si nosotros sabemos esta es la A y esta es la B. Aquí tenemos la A y la B para poder guiarnos en nuestra forma. Si bien las letras no afectan, podemos utilizar M, Y, Z, L, cualquiera que se pueda utilizar con que nosotros podamos identificarlo de la mejor manera. Entonces mi hipotenusa yo lo voy a nombrar como C para que así guiándome de la fórmula. Solo con que tenga claramente cuál va a ser eh, cada uno de las letras y qué función tienen, con eso es suficiente. Aquí C, por lo tanto, yo sé que C acá es la hipotenusa. Entonces es el que no sé. Ya tengo los dos catetos, tengo A y tengo B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora lo voy a, ¿cómo se llama? A cambiar en la fórmula para que sí se me sea más fácil. Por lo tanto, vamos a cambiar acá. C, no lo sé, que es la hipotenusa al cuadrado. Muy bien. Tengo A. ¿A cuánto me vale? Me vale 3. Muy bien. Pero dice que está al cuadrado. Muy bien. Más B. ¿Cuál es B? Es el otro cateto que vale 4 al cuadrado. Muy bien, ya tenemos, ya hemos cambiado los datos, la información, para poder
hallar la hipotenusa. Ahora vamos a resolver la fórmula. Aquí, si nos damos cuenta, tiene un cuadrado que podemos simplificar. La raíz, aquí tenemos raíz también, de 3 elevado al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien. Sabemos nosotros que raíz con exponente se elimina y de esta manera nos queda nuestra fórmula. C es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces ya tenemos la fórmula que vamos a solucionar para hallar nuestra hipotenusa. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras, que si nos quede claro. Acá simplemente lo hemos cambiado por la información que se nos ha dado. Continuando con resolviendo el problema, 3 al cuadrado, raíz, perdón, de 3 al cuadrado nos da 3 por 3 es igual a 9, más 4 al cuadrado nos da igual a 16. Muy bien. Prosiguiendo, vamos a seguir efectuando las operaciones. 9 más 16, la raíz de 25. Muy bien. ¿Cuál es la raíz de 25? Es fácil. La raíz de 25 es 5. Aquí hemos llegado a nuestra respuesta. Si nos damos cuenta, C nos vale 5. ¿Y quién es C? C es nuestra hipotenusa. Entonces, nuestra hipotenusa va a valer 5. Así que ya tenemos aquí resuelto este problema para hallar la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Muy bien, y esa es la manera en que nosotros podemos utilizar esta fórmula para resolver los problemas y hallar la longitud de la hipotenusa. Que no se nos olvide que las letras simplemente sirven para identificar, porque puede surgir que se cambian las letras y eso nos puede confundir. No tenemos que depender de todo eso, no tenemos que tener el concepto claro que la hipotenusa es el cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si tenemos claro. ¿Y cómo vamos a hallar nosotros nuestros catetos? Quizás es algo que tenemos duda o no se nos viene fácilmente a la mente. En donde se une el ángulo recto de ambos lados, esos serán nuestros catetos. Si nos damos cuenta, aquí encontramos nuestro ángulo recto de 90 grados. Aquí hay 90 grados. Entonces, ambos lados van a ser catetos. El que está enfrente será nuestra hipotenusa. El teorema de Pitágoras, como bien lo decía, lo recalco y lo repito, se utiliza únicamente con triángulos rectángulos o de ángulos rectos, que es prácticamente. Porque no vamos a utilizarlo en otro tipo de triángulos porque no nos va a dar la respuesta. Nos va a salir erróneo. Entonces hay que tener claro, primero, que el teorema de Pitágoras se utiliza para triángulos rectángulos. Luego, identificar nuestros catetos para poder así
sustituir en la fórmula. Y ya sustituyendo en la fórmula simplemente hay que efectuar las operaciones que nos indiquen. Hay que despejar si fuera así lo necesario, o si bien hay que realizar. De esta manera se tendría que haber hecho el ejercicio, esperando que ya antes hayan conocido el teorema de Pitágoras, la fórmula del teorema de Pitágoras. Ya comprendiendo el concepto del teorema de Pitágoras, pues lo demás se, se va adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en concepto? ¿Qué es lo que tenemos que tener bien en claro? Si se conoce, ahí hay que tener muy en claro, si se conoce la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo, tenemos que conocer la longitud de los catetos. Si no los conocemos, si solo tuviéramos un cateto, se nos dificultaría más y tendríamos que utilizar otro. Entonces tenemos que conocer la longitud de los dos catetos del triángulo rectángulo. Entonces, esa es la primera pista. Entonces, si tenemos, ¿cómo se llama? La longitud de ambos catetos, se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos los dos catetos, la información, entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para hallar la hipotenusa. Entonces, eso es lo que se tiene que realizar para que puedan tomarlo de ejemplo y puedan corregir los fallos si hubiese en su momento, y poder así hacerlo de la mejor manera. Muy bien, ahora que hemos resuelto el ejercicio, jóvenes, podemos anotar en nuestro cuaderno eh, algún concepto clave necesario para tener en mente cuando se nos presenten problemas de esta magnitud del teorema de Pitágoras, en donde necesitamos encontrar la hipotenusa. Primero debemos de saber que para utilizar eh, el teorema de Pitágoras debemos conocer la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo, que no se nos olvide que tiene que ser un triángulo rectángulo. Ahí podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de la hipotenusa, si fuera el problema que nos están pidiendo. Muy bien, ahora aquí abajo podemos encontrar la fórmula mejor dicho, el teorema de Pitágoras, en donde nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es C, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma, ahí podemos ver que es una suma del cuadrado de los catetos. ¿Los catetos cuáles son? A y B. Ambos están al cuadrado. Como ahora despejamos, si nos damos cuenta ahí, hay una flecha, lo despejamos. Facilitamos resolver esa operación en donde C, que es la hipotenusa, es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. De esa manera podremos hallar la hipotenusa de que nos están pidiendo en este caso. Muy bien, jóvenes, de esta manera eh, podemos ir aprendiendo sobre el teorema de Pitágoras y su uso y la facilidad que nos ayuda a resolver problemas. Teniendo en cuenta cada uno de los puntos claves que se les ha indicado, tomando nota de aquellos conceptos necesarios que no se nos tengan que olvidar para poder resolver en su momento los problemas. Muy bien, si alguna duda, ¿cómo se llama? Alguna inquietud acerca de esto, pues es el momento, ¿verdad? Para poder hacerlo. Muy bien, ahora que hemos resuelto las dudas, reforzando
lo que no ha quedado claro, procedemos a realizar algunos ejes, bueno, un ejercicio que va a ser para afianzar y fortalecer el concepto, la explicación en cada una de las cosas que se les ha brindado. El problema es el siguiente y nos indica las instrucciones, encuentra el valor de x del triángulo rectángulo. Ahí podemos ver que es un triángulo rectángulo porque donde ambos eh, catetos pues forman un ángulo recto. Entonces nos dice encuentra el valor de x. X, por lo tanto, es la hipotenusa. Que no se nos olvide, vuelvo y repito, identificarlos con las letras A, B, C es opcional, ¿verdad? Podemos utilizar otro tipo de letras L, M, N o X, Y, Z para poder resolver. Ahora solo es de sustituir la información en la fórmula y ahí proceder a realizar los ejercicios según el procedimiento indicado y las operaciones que se nos piden. Así que es el momento, pueden realizar los ejercicios.